Está con nosotros el autor de un libro que se llama La Guerra Fría entre Estados Unidos y China. Álvaro Sicarelli, la guerra dejó de ser fría, ¿o no? ¿Qué tal, Cristina? Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación y te diría que ya podríamos revertir el título, que en realidad es el gran juego, la Guerra Fría entre China y Estados Unidos, por la paz caliente, ¿no? Hmm, Claro. Ja. sí. ¿Cómo mueven ahora? ¿Qué es lo que sigue a esto? Vos que estudiaste a estas dos potencias y su enfrentamiento, ¿cómo analizás lo que pasa, pero sobre todo cómo puede seguir este ajedrez? Bueno, efectivamente nos encontramos dentro del marco del sistema internacional en un mecanismo bipolar donde dos superpotencias contienden por la hegemonía en múltiples campos, ¿no? En el político, en el económico, el cultural y el militar, y donde efectivamente se agrega este fenómeno de la guerra comercial como un instrumento de puja, en el cual efectivamente Donald Trump, como el mejor émulo del expresidente Richard Nixon, aplicando la teoría del hombre loco, ¿no? Proyectando una imagen de un hombre imprevisible, un hombre que es capaz de apretar el famoso botón rojo ante la menor necesidad de imponer su criterio, en realidad hace esto para obligar a sus socios y también a sus adversarios a replegarse en la mesa de negociación y ahí imponer o intentar imponer sus criterios. Obviamente muchos de los que creemos en la diplomacia, creemos en la resolución pacífica de los conflictos, nos puede impactar las formas de Donald Trump, pero claramente esto es un mix entre su visión de la forma de negociar en el mundo empresarial con la tradición que, repito, en el Partido Republicano durante 7 años impuso el presidente Nixon. Y en el caso de Xi Jinping, el líder supremo de la República Popular China, un líder que revierte una postura más bien de cerco estratégico, de paciencia estratégica y de utilizar el soft power como elemento para imponer los criterios del régimen del Partido Comunista, ya empieza a imponer una visión más nacionalista, más dura y más firme dentro de esa contienda. A ver, ayer China había aumentado sus aranceles en un 50%. Hoy Estados Unidos deja a todo el mundo fuera de los aranceles excepto a China. Ahora, ¿cómo movería China de acuerdo a tu conocimiento sobre las dos potencias? Por el estudio que llevo adelante hace años sobre el comportamiento del régimen chino y sus líderes, no sería de extrañar que den el primer paso para la negociación. A diferencia de lo que pasa en el mundo occidental, donde reconocer una posición de inferioridad o incluso, bueno, abrir las puertas a la negociación con aquel que te impone los criterios es un signo de debilidad, en la historia china y desde Sun Tzu en adelante, el general más exitoso es el que evita ir a la guerra. Por lo cual, no me extrañaría que en las próximas semanas el régimen chino, bueno, abriera un canal de negociación ya más explícito. Ahora, vos me planteaste algo desde el principio en torno a, bueno, parece que ya la Guerra Fría no va a ser tal, y voy a hacer un anuncio parroquial. En las próximas semanas sale mi tercer libro, que es la continuación de este, en el cual ya planteo un temor. ¿Qué pasaría si alguna de estas dos superpotencias cae en lo que se conoce como la trampa de Tucídides, donde una de las dos superpotencias, por el temor al ascenso irrefrenable de la otra, da un paso ya a una acción ofensiva y aquella guerra fría, aquel tire y afloje, ¿no? Dentro de un marco pacífico, entre comillas, ya dejaría de serlo. Álvaro, ¿cómo estás? Soy Gustavo Bazán y te quería preguntar, acaba de pasar 10 minutos desde la noticia, o sea, es todo tan inmediato, pero para Uh vos, -huh. este anuncio de Trump de poner en pausa los aranceles durante 90 días, después de una destrucción de valor impresionante en todos los mercados bursátiles y de deuda del mundo. ¿Es una señal de astucia o es una señal de debilidad porque se dio cuenta o le hicieron ver que estaba por chocar contra una pared? Bueno, yo quiero aclararles a ustedes y a la audiencia que yo no soy economista, por lo cual hay No, no, cuestiones técnicas que quizás pero me bueno, exceden, pero esto es una cuestión más pero de negociación, ¿no? pero analizando por lo menos lo que fue la primera gestión de Donald Trump y estos meses que lleva adelante en su segundo mandato, yo creo que sería un 50 y un 50, ¿no? Esa temeridad y esa audacia que lo caracteriza con el saber que nunca se puede dar un salto al vacío. Mm. Y bueno, esperemos que esto efectivamente, repito, lleve siempre a los contendientes a la mesa de negociación. Lo que pasa es que, claro, a veces uno dice esto y parece una candidata a Miss
Miss Universo, que lo único que está bregando es la paz mundial, y en realidad, por fuera de los intereses y de los egos de los grandes líderes mundiales y de sus gobiernos, está la humanidad detrás de esto, que está siempre al borde de dos riesgos. Uno, la crisis económica irremontable, que incluso podría generar un cambio de paradigma en el sistema económico tal como lo conocemos, y por el otro, la guerra, Claro. donde hay un factor que sigue siendo bastante complejo, que es el arma nuclear, ¿no? Bueno, El arma de última instancia que podría finalizar esta temporada que llamamos, esta gran serie que llamamos Humanidad. sí, y en ese punto permitime hacer un stop, porque en estas horas quien salió a hablar y a intentar ser escuchado fue Volodymyr Zelensky, advirtiéndole a Trump que China, que habían detenido a 2 soldados chinos peleando para Rusia Uh -huh. y obviamente que contaban con sus identidades, etcétera. ¿Cómo juega China en este partido? Porque por momentos a ver, en el escenario intenta parecer neutral, pero sabemos que juega alineada a Rusia, ¿o no? Permitime quizás ser muy tajante, en realidad Rusia juega en el frente occidental el gran juego de China. Rusia es un pivot de China. Claramente Vladimir Putin, ni aún teniendo el arsenal nuclear estratégico del que dispone, podría haber hecho la movida de hace 3 años de invadir territorio soberano ucraniano sin haber tenido la anuencia de China, que es la que le brinda, además de cierto importante soporte geopolítico dentro del marco del sistema internacional, le da también un marco de soporte económico que, frente a las sanciones de las grandes economías occidentales y las desarrolladas, no podría seguir afrontando su día a día. Entonces, ¿cómo entendemos el acercamiento de Trump a Putin con ciertas medidas o cierta anuencia, incluso en detrimento de Ucrania, que en todo caso es quien intenta permanecer en Occidente? Y bueno, yo creo que acá puede haber un error de cálculo en el cual Donald Trump quiera replicar la entonces estrategia de diplomacia triangular que llevaba adelante Henry Kissinger, en la cual transformaron a China como un aliado de Estados Unidos para debilitar a la Unión Soviética, que además era un histórico adversario del régimen comunista chino. Yo creo que Donald Trump cree que haciendo volver al redil de las naciones, entre comillas, occidentales, porque creo que Rusia nunca se sintió parte del concierto occidental, y ofreciéndole una salida a este embrollo que es la guerra en Ucrania, puede transformarlo, ¿no?, en un pivot a su servicio y en contra de los intereses de China. Para mí hay un error de cálculo, pero bueno, como todo, ¿no?, es ver cómo transcurren el tiempo los sucesos. Muchas gracias, Álvaro Sicarelli, y bueno, tu libro va a salir Por justo favor, a tiempo, me parece. esperemos. Gracias, Un Cristina, y beso gracias a ustedes grande, por la invitación. un beso Hasta grande, luego. adiós.